A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos listos para comunicarnos a través de Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepau Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activo en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, también transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya está lista para hacer el análisis de las principales noticias que nos han sucedido desde el día viernes. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos. Efectivamente, tenemos una agenda nutrida de muchas cosas, pero tenemos que empezar por la más importante. Tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Y bueno, también usted nos puede ayudar, como le recordamos todos los días. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece ahí en la pantalla y hacernos una donación a través de las billeteras de Yape o Plin. Y si no tiene billetera electrónica, no se preocupe, con una tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo a través del sistema PayPal, usted nos puede hacer una donación. Para seguir las instrucciones es muy sencillo, entre a www.radiosantarosa.com.pe, ahí están todas las instrucciones de cómo hacer una donación a través de cualquier tarjeta de crédito a nuestra radio. Recuerden que esta es una radio pastoral que vive de la caridad pública, somos una asociación civil sin fines de lucro y no recibimos pauta del Estado, así que ya felizmente nadie nos escribe diciendo que recibimos millones del Estado, así que vivimos básicamente de organizaciones católicas y de ustedes. Muy bien, Abel, bastante que comentar esta mañana, porque ha sido un fin de semana con noticia política, social, así que vamos a empezar por el viernes, porque el viernes se conocieron varias cosas que han sido algunas muy preocupantes. El viernes en la mañana, terminado el programa, Jacqueline Fox colocó en su cuenta de Twitter una fotografía terrible de jóvenes adolescentes, estudiantes de secundaria del Colegio Militar Leoncio Prado, que eran obligados a permanecer formados en un patio, según la leyenda de la foto, durante 20 minutos, desnudos y descalzos al amanecer. Esto, en un colegio interno, además, es inaceptable. Finalmente, el Ministerio de Defensa, y hay que decirlo que bastante rápido, señaló que esta conducta era inaceptable y que se había procedido por encargo del ministro de Defensa a separar al director de la institución. Sin embargo, a mí lo que me sorprendió fue la reacción de algunas personas, sobre todo en redes sociales, diciendo que esto era normal. Y comparando los relatos de Mario Vargas Llosa de La Ciudad de los Perros sobre una situación que él narra hace 65, 70 años. Mucho ha evolucionado la educación como para pretender que hoy se puedan seguir métodos de hace 70 años. Otros que siempre ha sido así, que no hay nada que hacer. Pero hay que recordarles a todos
que las leyes y el mundo han cambiado. En el Perú tenemos una norma que se llama el Código del Niño y Adolescente. Es la ley. Ninguna institución está por encima de la ley. Los niños y adolescentes no pueden sufrir castigos físicos de acuerdo a la ley. Eso incluye a sus propios padres. Imagínense ustedes a una institución educativa, con mayor razón. El castigo físico ha sido abolido en la instrucción peruana. Abolido. Y ahí donde ustedes observen que hay castigo físico, inmediatamente denuncien. ¿Por qué está abolido? Por muy buenas razones. Porque el castigo físico lo único que hace es generar rencor, deseo de venganza, cría psicópatas. Entonces, por el amor de Dios, saquen el castigo físico de sus vidas. Reitero, no estamos hablando de la escuela militar, no estamos hablando de el entrenamiento de los FOES para la guerra. Este es un colegio secundario donde todos los alumnos son menores de edad. A ver si se entiende de una buena vez que cuando tú tratas a un joven de esa manera, reitero, lo único que estás formando es un monstruo. Un monstruo. Niño que ha sido golpeado, golpeará a sus niños. Niño que ha sido golpeado, golpeará a su esposa. Porque esa es la forma en la que entiende, pues, a golpes, entonces cree que el mundo se resuelve a golpes. Niño que es abusado sexualmente, probablemente termine abusando sexualmente. Los adultos repiten las conductas malaprendidas de niños. En el Perú hoy hay 10.000 presos, 10.000, de un aproximado de casi 100.000. 10.000 presos. La segunda causa de prisión después del hurto es delitos contra el honor sexual. Algo está pasando pues en la formación, ¿verdad? Esa formación punitiva, castigadora, con castigo físico, con violencia, tiene un resultado, ¿sí? 20 años después en las cárceles del Perú. Por eso hay que abolirla. Por eso hay que abolirla. Un joven que a los 13 o 14 años es abusado por sus pares, sus superiores, ¿qué va a tener adentro? ¿Rencor? ¿Va a crecer en el rencor? ¿En el ánimo de ser autoritario? ¿O queda destruido moralmente por el resto de su vida? En un estado de permanente sumisión y terror. ¿Eso es lo que quieren? ¿En serio? Bueno, que valga la pena la aclaración. Segundo tema, viernes también, Cayara. 35 años es mucho tiempo, ¿no? Para alcanzar justicia. El caso Cayara es un caso que en los 80s, Abel y yo estábamos en la universidad, conmovió al país porque alegaba el ejército, y hubo hasta una comisión del Senado, que el caso Cayara nunca existió, que no eran campesinos, eran terroristas que murieron en enfrentamientos armados por el ejército peruano. Eso fue lo que se le dijo a todo el país. Y a medida que se avanzaba en la investigación, era cada vez más claro que era mentira. Era una inmensa mentira. Y reitero, fue sostenida en el año 1988 por el ejército peruano, por el Ministerio Público y por una comisión del Senado. Aprista, la mayoría, en minoría, Javier Escanseco y Gustavo Momen, que dijeron que no, fueron al lugar de los hechos, conversaron con la gente y dijeron acá hay una matanza. Años después, la Comisión de la Verdad logró establecer un relato firme, está todo en el tomo 7 del informe de la Comisión de la Verdad, donde se estableció exactamente qué fue lo que pasó. Y de nuevo, una
pobre formación militar, soldados muy jóvenes, probablemente aterrorizados también. Un ataque senderista, ese sí, de una columna senderista de personas foráneas a la localidad de Cayara, que llegan muy cerca a Cayara, a una zona que se llama Erusco, y atacan un convoy militar, matan a 5 militares, dejan heridos gravemente a 15, pero sobre todo se roban armamento. Se roban 10 fusiles y una ametralladora. Y obviamente abandonan la zona. El general Valdivia ordena un operativo sin ninguna inteligencia que se llamó persecución, pero que comienza el día siguiente del ataque. El ataque es el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. Al día siguiente, las patrullas ingresan a la localidad de Cayara, donde creían que se escondían los terroristas, y matan indiscriminadamente, incluidos entre los asesinados, a los mayordomos de la Virgen de Fátima que estaban desarmando el anda dentro de la iglesia. Ahí matan a 5 personas. No solamente matan, saquean lo poco que tenía la gente en unas bodegas. Y siguen matando durante 3 días seguidos en el campo a la gente que regresaba de cosechar. Y en el camino. Pero cuando se comienza a conocer la noticia en Lima de esta matanza indiscriminada y comienza a discutirse, se mata a más gente entre junio y diciembre, que eran testigos de lo que había pasado. Incluso se regresa a la zona, se desentierran los cadáveres y se llevan a otro lugar para que no sean encontrados como cuerpo del delito. En todo ese proceso, que dura de mayo a diciembre, la Comisión de la Verdad encuentra 39 asesinados por el ejército. 39. El caso sufre una serie de vicisitudes. Hay un fiscal muy valiente, Carlos Escobar, en Ayacucho, que va, recoge pruebas, toma testimonios, y dice, acá había una matanza. Fue después descalificado, la comisión del Senado quería que lo persigan a él, al traductor. Qué increíble, una comisión del Senado pidiendo que persigan al traductor. Para el año 92, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo una serie de problemas, regresó, finalmente se comenzó a juzgar hace 5 años en el Perú. Y después de 5 años de juicio y 1000 vicisitudes, el viernes se le dio sentencia. Se condenó a 15 años a 2 jefes de patrulla y a los soldados, fíjense ustedes que en ese entonces deben haber tenido entre 18 y 20 años, 35 años después, están en alrededor de los 50 años, 55 años, se les ha dado 8 años de condena. Algunos soldados estuvieron ya presos 1 año o 2 en preventiva. Pero, como ustedes saben, ante graves violaciones de derechos humanos ni hay prescripción ni hay beneficios penitenciarios. Hay, pero mínimos. El general Valdivia, al cual también se le ha reservado el proceso, junto con un grupo de no habidos, son 5 no habidos, tiene una condena anterior del año 2021 por el secuestro de Gustavo Gorriti. Valdivia pertenece al grupo que secuestra a Gustavo Gorriti. Fujimori fue juzgado antes, el resto, Montesinos y sus secuaces después, en diciembre de 2021, confirmaron una sentencia por 12 años. Esta no ha habido. Prófugo de la justicia. Hablé y escribí una columna ayer porque fue muy conmovedor con la hija de uno de los hombres asesinados, porque en un momento separan a los niños y mujeres de los hombres. A los hombres los echan en el piso, les ponen pencas en la espalda y luego, así inmovilizados, los van poniendo a uno por uno y los van fusilando. Esta jovencita, en ese entonces una niña de 6 años, le asesinaron al papá, al hermano y al abuelo. Pero sobre todo estaba buscando el cadáver de su padre. Y lo que me dijo es que por favor nos digan dónde se llevaron los cadáveres. Eso es todo lo que queremos saber. Y luego ella me pasó con el alcalde y me dijo, mire, somos un distrito rural
en la provincia de Víctor Fajardo, de Ayacucho, lo que se conoce como oreja de perro. Si ustedes ven Ayacucho, parece un perrito sentado. Bueno, la parte de la oreja es la zona donde está Víctor Fajardo. Y luego de que Sendero Luminoso prácticamente la controlara territorialmente, matara a sus autoridades, colocara comisarios, pasara el ejército, matara indiscriminadamente, la zona se pacificó y todos se olvidaron de ella. Cayara no tiene agua. Vive de el agua que acopian de lluvia. No tiene un canal para mejorar sus pastos, no tiene ni lo mínimo. Ahí sí, la iglesia sí. Necesita tantas cosas, pero sobre todo, me dijo el alcalde, lo que queremos es agua. Son 1.400 personas en un distrito rural en extrema pobreza, de donde me dijo no ha parado de irse la gente para no volver. Entonces, hay cosas que decir, ¿no? El fin de semana yo no vi la sentencia de Callar en ninguna portada. La República sacó algo, pero a nadie más le importó. Después no se quejen, ¿eh? Cuando el sur del Perú se levanta y protesta, que se entienda que detrás hay historia, un contexto muy largo de abandono. Ojalá que esta sentencia sirva para visibilizar algo que no está ahí, porque la gente, miren, una lección que hemos aprendido en el Perú es que la gente no se olvida de sus muertos, ¿eh? Persevera. Siempre hay un miembro de la familia o dos miembros de la familia que van a tener la cara visible, pero la gente no se olvida de sus muertos. Y ese es un mensaje muy potente también para Dina Boluarte. Las familias de los 49 fallecidos no se van a olvidar de sus muertos. Podrán pasar 35 años, pero no se van a olvidar de sus muertos hasta que finalmente consigan justicia. Una justicia tardía, sí. La lectura de la sentencia fue virtual. Se ordenó la detención, pero no había nadie presente en un juzgado para detenerlo ahí. ¿Detendrán a todos los soldados? ¿Detendrán a los oficiales, jefes de patrulla, a los que han dado 15 años a cada uno? Finalmente encontrarán a los prófugos y a los que fueron reos ausentes desde el comienzo. Son 16 soldados, 5 ausentes, 3 oficiales también no habidos, más 2 que han sido condenados a 15 años. Estamos hablando de unas 20 y tantas personas. ¿Cuántas llegarán a juzgar condena? Y por otro lado, como me hizo ver bien una persona mía, me dice, piensa en ese soldado que tenía 20 años, que no sabía nada, que cumplía órdenes, que salió del ejército hace años, que hizo una vida, que tiene una familia, y que a los 50 y tantos años tiene que ir a una cárcel militar a pagar por lo que hizo. Es bien duro, ¿no? Muy bien. ¿Qué más ha habido este fin de semana, Abel? Las noticias de siempre, solo que siempre más escandalosas, ¿no? A ver, de Darwin Espinosa ya nos hemos enterado este fin de semana que se robó hasta la plata de la rifa, según sus correligionarios, o sea, no lo digo yo, y que cobra alquileres a varios inquilinos en el local de Acción Popular de Chimbote, pero que esa plata no llega a Acción Popular. Ay, madrecita, por Dios. ¿Por qué no lo contaron antes? Es lo único que yo digo. Yo entiendo que hay una guerra interna en Acción Popular, hubiera sido bueno contarlo durante las elecciones, para que el pueblo de Chimbote lo sepa, ¿no? Y en el caso del señor Soto, presidente del Congreso, ay, Diosito. Ya, la cereza del queque, ¿ya? Nunca le dijo a nadie que durante 9 años en el Cusco fue empleado de Perú Rail y de Belmont Hotels, trabajaba para las empresas de López Aliaga.
Nunca se lo contó a nadie. Llegó a la presidencia de la Comisión de Transportes y lo primero que pidió fue una ley para revisar la concesión a Perú Rail del ferrocarril a Machu Picchu. Y nunca le dijo a nadie que ahí tenía conflicto de interés. Es un artista el señor Soto, un artista en el conflicto de interés. Ya se benefició con la ley Soto. Imagínense usted quién nos iba a contar que había trabajado para el señor López Aliaga tantos años como abogado y como consultor de marketing o algo así. ¿Se pueden imaginar? ¿Ya para qué más? Y claro, sigue su caso de estafa, que por supuesto ya le prescribió, etcétera, etcétera. Entre Darwin Espinosa y Alejandro Soto, como decíamos, a ver, podríamos hacer un programa entero. Pero ¿saben qué les pasa? No les pasa nada. La prensa va a poder seguir contando y contando y nos vamos a pasar meses, no les pasa nada. Protección absoluta y total. ¿Y quién protege al señor Soto? El fujimorismo, obviamente Alianza para el Progreso, buena parte de Acción Popular ahora, ¿no es cierto? Ningún problema con el señor Soto. O de lo que fue Acción Popular. Ningún problema con el señor Soto. Encantadísimos con el señor Soto. Renovación, no lo quería, pero votado por él, pues. Obviamente, es empleado del jefe, pues. Y y hablando del jefe, también tenemos que dedicarle algunos minutos a Rafael López Aliaga, porque la cosa ya está enloquecida. Me parece que ha sido el viernes que sale y dice, después de haber estado desaparecido algunos días, está desaparecido porque he estado negociando. Yo soy un gran negociador, soy un gran empresario, y esas ratas de Lima, en vez de rutas de Lima, ¿no es cierto? Se van a ir porque estamos llegando el lunes, o sea, hoy llegamos a un acuerdo. Yo les voy a dar una plata, ¿no? Y que se larguen. Yo de verdad comienzo a sospechar que la historia que Rafael López Aliaga contó en campaña presidencial y luego municipal sobre sus méritos como empresario, como gran productor de riqueza. Recuerden que la campaña presidencial decía yo soy más rico que Acuña. No se condice con su conducta empresarial. Cuando tú negocias con una persona, no le dices rata inmunda, corrupta, ¿no es cierto? Porque estás tratando de llegar a un acuerdo. En segundo lugar, no mientes. Brooksfield no es Odebrecht, le compró a Odebrecht. Odebrecht quiere vender el saldo que tiene y la municipalidad no lo deja. El Ministerio de Economía y Finanzas, y esto es lo más grave, ya ha dado una información este fin de semana el ministro de Economía que no le va a dar un centavo a la Municipalidad de Lima para pagar absolutamente nada. Que lo único que han hecho es que las partes conversen, pero que en realidad el contrato está vigente y que presumen que el contrato se va a seguir ejecutando. El alcalde de Lima no puede diseñar una situación para Puente Piedra, diseñar una solución para Puente Piedra. Ese es todo el problema. Ese es el problema. El problema no es el sur, en rutas de Lima, ni todo el norte, solo los peajes de Puente Piedra. Y utiliza a los alcaldes de Puente Piedra y a la gente de Puente Piedra para hacer pues, protestas, disturbios, etcétera, cuando está absolutamente imposibilitado de darles lo que piden, salvo que diseñe una solución ad hoc, con vía libre, con salidas y entradas, movilizando el peaje, incluso hasta sacando el peaje, pero compensando a la empresa por el pago de lo que se calculaba iba a producir ese peaje. Pero no es a los gritos de ratas inmundas, ratas de Lima. Así no va a funcionar, ¿eh? Así no funcionan los negocios, así no funciona el mundo empresarial. No tiene ni siquiera los modales de un empresario, lo cual, reitero, comienza a sorprender. Yo hace una semana le decía que se volvió comunista. Un empresario que no respeta contratos no puede ser proveedor de nadie, ni tampoco puede contratar con ningún proveedor.
Es imposible hacer negocios con alguien que no respeta un contrato. Imposible. Ese es el gran empresario raro, ¿no? Por si acaso la piscina de San Juan del Lurigancho, que se llenó de arena, está verde. Y es una pena, porque la verdad que el clima está muy bonito, podrían abrirla este fin de semana. Ayer, si ustedes bajaban por la Costa Verde, en las playas donde uno puede bañarse, estaban repletas de gente metiéndose al mar en agosto. Ojo, agosto, era un sol espectacular. Agosto. Lo cual nos indica que la situación viene bastante complicada. Y terminemos con el clima, Abel. Eh, Está dejando de llover arriba, arriba de nosotros. Es decir, los ríos Lurín, Rímac y Chillón se nutren de las lluvias en la Sierra Central. Básicamente la laguna más importante para Lima es la laguna de Marcapomacocha. Si no llueve, comenzamos a tener una cosa que se llama estrés hídrico. Cuando tenemos estrés hídrico, comenzamos a tener que ahorrar agua. Esto es muy complicado. Y eso está pasando. Está muy lindo, muy lindo. Muy lindo el clima. Muy lindo. Nunca hemos tenido un invierno así. Imagínense ustedes, nadie se pone una chompa, sol, y los días van a comenzar a ser de acá hasta que lleguemos a diciembre, cada día va a ser más caliente, porque estamos en medio del invierno, pero rumbo hacia el 23 de septiembre que empieza la primavera. Y evidentemente va a llover muchísimo, pero a partir de diciembre. Son noticias que preocupan y que deberían tener mayor atención. Y eso me lleva a recordar la escasez de agua en Uruguay y inmediatamente aterrizamos en Argentina. Ayer tuvieron primarias. Qué importantes son las primarias. Ojalá se entendiera en el Perú cómo podrían cambiar todo el sentido de nuestras elecciones. Y lo que había es un voto de rabia, un voto de protesta, entendible. Si yo fuera Argentina, buscaría también una opción lo más furiosa posible. ¿Por qué? Porque Argentina, para que se hagan una idea, ¿no? Ese país tan rico, que fue tan rico, hace 100 años era riquísimo. Estaba entre los 10 países más ricos del mundo, ¿no? Tiene 45% de pobres. Nosotros en el Perú estamos preocupadísimos porque teníamos 20 y hemos subido a 27, tal vez a 30 a fin de año. Ellos tienen 45% de pobres. Es terrible, terrible. Pobreza monetaria, ¿no? Y tienen pues más de 100% de inflación al año, un buen año. Entonces, claro, ha ganado el candidato que dice dolaricemos la economía y cerramos el Banco Central que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ellos en su constitución no tienen el diseño de Banco Central que nosotros sí tenemos. Entonces el Banco Central en Argentina emite inorgánicamente, creando inflación, 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 inflación. Entonces sí, tiene toda la lógica del mundo decir, bueno, ¿cómo paramos esto? La gente está harta porque la inflación es el peor impuesto a la pobreza que hay. Pues ese sí lo pagan los pobres. Entonces, claro, Argentina ha votado por el candidato Milei, un candidato muy controvertido, hay que decir, que dice cosas económicas muy sensatas, pero cree que los órganos pueden venderse, que se pueden vender los bebés, cree que todo se puede vender. Le falta un poquito de, digamos, moral. Por supuesto, no quiere que se quiten todos los símbolos religiosos de toda la vida argentina, etcétera, etcétera. Un poquito radical el hombre, ¿no? Como me dijo un amigo, monólogo metralleta, ¿no? Y dice barbaridades, además tiene un histrionismo que lo hace ver casi como un sociópata. Luego tienen el candidato que ganó ayer, porque en las otras listas sí había competencia, este iba como único,
que es Sergio Massa, que representa al peronismo kirchnerista, que es más de lo mismo, ese tuvo 25%, y a la candidata Patricia Bullrich, que representa al partido de Macri, a la derecha, esa tuvo 27%. Pero Argentina va a elecciones, las verdaderas elecciones, en octubre todavía. Pero esto le permite a todos ubicarse, hacer alianzas, forma las listas parlamentarias, ojo, ¿eh? De acá salen las listas parlamentarias, están listas, no hay voto preferencial, de acá sale, de esta votación. ¿Cómo se vota? Como si fueses a votar el día de las elecciones, igualito. Pero es un gran ensayo que te da 2 meses para corregir, para aliarte y para ver realmente lo que quiere la gente. Las encuestas le habían asignado un lugar mucho más bajo a Milei, lo que implica que ha habido un movimiento, como digo, de protesta muy grande. Y hay que decir que en Argentina, con todo cariño, ¿no? Las empresas encuestadoras no son tan buenas como las peruanas, que tienen un trabajo mucho más riguroso. Siempre tienen errores gruesos. Pero, en todo caso, lo que hay es, digamos, 3 grupos. Saliendo nuevamente del gobierno de Fernández, parece poco difícil que la gente quiera repetir el plato. El otro plato es Patricia Bullrich, que ha sido ministra de Macri, un plato que la gente ya conoce y que no le gustó. De repente la radicalidad de este loco, ¿no es cierto?, termina siendo mucho más atractiva al momento de votar. Pero, una cosa es una campaña y otra cosa es una presidencia, ¿no? Y puede ser tan peligroso para Argentina como lo que tiene hoy. Ahora, alguno dirá, mira, peor de lo que estamos, imposible, ¿no? Es verdad, Argentina está muy mal. Pero interesante para la región que este tipo de hipos, digamos, aparezcan. Y reitero, este es un personaje muy extraño, con ideas que en lo económico, reitero, parecen muy sensatas, que el Perú ya tuvo en los años 90, ¿no? Chile las tuvo en los 80, ¿no? Pero que en todo lo demás no tiene mucho sustento, la verdad. Y parece más bien autoritario, muy autoritario y de índole, digamos, poco democrática, por ponerlo de alguna manera. Veremos. Y bueno, Abel, acá estamos para hablar de un libro muy especial que se llama Castillo, breve historia del gobierno del pueblo. Y no sé si ya tenemos a Víctor Caballero Curwen con nosotros. Ahí está, ya lo acabo de ver en pantalla. Vamos a la pausa y regresamos. No me he olvidado de nada, ¿no, Abel? Le hace un panorama así hasta el clima, hablado. Así es. Solamente que te olvidaste que el señor Darwin Espinosa se llevó, creo que hasta la plata de la chocolatada, Rosa María. Oye, sí, de la rifa navideña. Dice La que había chocolatada de los habían niños. vendido una rifa para la chocolatada navideña y se tiró la plata de las rifas, no la entregó a la correligionaria y no hubo chocolatada navideña. Ya puede Darwin. Ya, o sea, como les digo, ya podríamos hacer un programa entre Darwin y Soto, el presidente del Congreso. O sea, el vocero de Acción Popular y el presidente del Congreso son noticia todas las semanas y no precisamente por sus buenas obras. Entonces, ese es el problema en el Perú en este momento. ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento en que yo creo que el público se satura, ¿no? Y diga, ¿y ese qué robó? Entonces, no, la plata de la chocolate, no puede ser. Entonces ya la noticia ya no tiene tanto impacto porque hay una saturación del cerebro de nosotros, de la cantidad de cosas malas que estas personas pueden hacer. Y además sin decirlas, ¿no? Es terrible, terrible. En fin, a ver, pausa y volvemos con Víctor Víctor Caballero. Caballero. Volvemos tras la pausa. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya se encuentra con nuestro invitado Víctor Caballero Curwen. Adelante, Rosa María. Así es, y tenemos este libro en la mano, Castillo, breve historia del gobierno del pueblo. Y la carátula es muy linda porque es un lápiz al cual ¡pac!, se le rompe la punta, ¿no es cierto? Víctor Caballero es el autor
y esto está editado, siempre me equivoco, por Penguin, ¿verdad? Sí, Muy Penguin bien. Random House. Gracias a Víctor Caballero por estar esta mañana con nosotros. Y te preguntaba, ¿por qué escribir otro libro sobre el gobierno de Pedro Castillo? La semana pasada hablamos con el libro de Stephanie Medina, que es más bien una crónica de los reportajes y la forma en la cual se relaciona la prensa con Castillo. Pero lo tuyo no, lo tuyo es un libro de historia, como anuncia bien el título, ¿no es cierto? Y hay una línea del tiempo bien clara, ¿no es cierto?, en los años en los que has investigado, y un compendio de hechos ya conocidos. ¿Por qué te animaste a volver a escribir después de Mototaxi? Bueno, Rosa María, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu público. La verdad es de que, siendo totalmente honesto, yo no tenía planeado escribir este libro. Yo recibí la invitación de Penguin para colaborar con ellos el mismo 7 de diciembre, el mismo ¡Wow! día que se dio el intento de autogolpe. Yo recibo esta llamada para poder escribir este libro en un tiempo récord, por supuesto, desde diciembre hasta mayo, bastante complicado, pero ese trabajo no hubiera sido posible, primero, sin el archivo que yo tengo de los hechos que suceden día a día. Y la verdad, como tú bien mencionabas hace un momento, ¿no? Estos libros, más allá de, obviamente, permitir que la gente sepa lo que ha sucedido, no solamente sintetizar algunas de las cosas que ya se han dado, sino también complementarlas. Me imagino que por allí has encontrado un par de cosas novedosas. Más allá de eso, también siempre lo digo, ¿no? Este libro tiene un propósito un poco egoísta, que es el de ser mi propio archivo, ¿no? Que a veces Claro. me olvido de algo. Pero no es, pero no es egoísta porque lo comparte. Yo lo único que sugiero siempre, siempre le digo, por favor, pongan un índice onomástico al final, porque de esa manera, tú no sabes cómo lo regañé a Pedro Salinas. Yo me leí las 900 páginas de Sin Noticias de Dios. Si no le pones índice, este es un libro de consulta. Si no le Sí. pones índice onomástico y yo estoy buscando información de un determinado personaje, me lo tengo que leer todo, no voy a llegar, no va a ser tan útil. Pero Ujú. vamos por las partes, porque has dividido la historia de el breve gobierno. En realidad es breve historia de un breve gobierno, ¿no? Porque es 2 años, están acá, no es nada para un gobierno, 2 años y un piquito. Y claro, como pasa también con el libro de Christopher Acosta, la historia te da tu punto de cierre, que es el golpe. Sí, exacto. Pero en la primera parte, tú, digamos, excavas un poquito en los antecedentes de Pedro Castillo, de cómo llega al poder, de cómo se relaciona con Vladimir Cerrón. Aspectos que sí, efectivamente, pasaron un poco bajo el radar, son un poco oscuros y que hoy día sí retoman importancia. De esta parte, luego vamos a ir a lo del fraude, ¿no? De esta parte de cómo estos dos personajes, que luego terminan peleándose, Ujú. compatibilizan al principio. ¿Qué es lo que tú extraes como, por qué se juntaron? Vamos. Mira, con respecto digamos, la investigación que he realizado, creo yo que es bastante. A ver, antes de eso, no quiero dejar algo muy en claro. En este libro yo solamente busco relatar hechos, contar Nada. exactamente lo que ha pasado. Yo no interpreto, no digo que esto está bien, que esto está mal. Así me he dado Y cuenta. No hay un tono de juzgamiento, sino esto pasó. El sí, señor tal se cual. presentó en tal sitio, habló con tal otro, hizo tal cosa. Exacto, yo no busco fortalecer ninguna narrativa, simplemente decir, esto fue lo que pasó en la fecha que pasó, en las circunstancias que se dieron. Y al inicio lo que observamos es una alianza de izquierdas que tenía objetivos bastante claros, que era el de formar esta especie de grupo bastante fuerte, consolidado. Teníamos no solamente a Vladimir Cerrón, que era un líder, que en algunos casos, pues, claro, era criticado por algunos de sus colegas de izquierda, pero al fin y al cabo era un partido que tenía una base, que estaba bien conformado, tenía su inscripción, que era lo más valioso para muchos de los partidos, empezando incluso por el movimiento de Verónica Mendoza, Y que no aparece acá. pudo. Exacto, que forma parte de la primera
perdón, de la primera conversación. Ahora, lo que se ve, los hechos, lo que nos dicen es que, para empezar, el primer problema es la condena de Cerrón, la sentencia. Eso Claro. hace que las fichas, sí. No, además se lo llevan detenido. O sea, acá están narrados los hechos, señor, a la cárcel. Y ahora, Sí, exacto, y estuvo prófugo más o menos unas cuantas horas hasta que fue detenido y bueno, él al final pues termina pasando por este proceso bastante breve, que en realidad después él termina saliendo de prisión y lo primero que hace es decir, bueno, retomemos lo que dejamos pendiente, ¿no? Que es la claro, alianza. pero ponte, pero esta es una alianza complicada, porque acuérdate que la alianza original donde Verónica Mendoza los junta es con Gregorio Santos y Vladimir Cerrón, y los dos Claro, terminan presos. Y exacto. en vez de apartarse de este par, no, continúa. Es también la historia de la necedad de Verónica Mendoza, que después se manifiesta con mayor profundidad durante el gobierno del pueblo. Pero Sí. en este momento inicial, claro, Vladimir Cerrón sale de la cárcel y dice, bueno, continuemos la conversación, ¿no? Exacto. Y allí, discúlpame que te interrumpa, Rosa María, también tú observas, porque lo menciono, porque eso es lo que he podido conseguir con las entrevistas y la investigación, que hay protestas al interior del Nuevo Perú, que son controladas en un principio, porque claro, lo más importante era, por así decirlo, primar la participación, ¿no? Claro, Vamos a tolerar, vamos a aceptar estos anticuerpos, pero ya después se vuelve un poco más complicado porque incluso eso me lo claro, menciona en el libro, ¿no? Una cosa es un señor con opiniones cavernarias y otra muy distinta es un condenado por corrupción. claro. Entonces ellos se van conjuntos por el Perú, digamos, en realidad por lo que fue el Partido Humanista, regresan ahí y Cerrón tiene que buscar un candidato. Ahora, Así este es. candidato ya lo había buscado a él Así en es. años anteriores, está relatado acá. No le daban ni bola, no lo dejaban entrar, tocaba la puerta. Quería ser candidato al Congreso, Castillo. No quería ser presidente, ¿no? Es un poco la historia de Fujimori, ¿no? Quería ser senador. Él no quería ser presidente, quería ser candidato al que, digamos, para el nivel de Congreso que tenemos hoy, hubiera, creo que, calzado perfecto, ¿no? Una Claro, persona que no sabe nada, de nada, pero que tiene ciertas ambiciones monetarias muy... No, hubiera calzado, pero perfecto. Pero no. Y de acá vino la larga historia, que es muy importante para la historia del Perú, que es la historia del fraude, del supuesto fraude, ¿no? Donde hay una... Todo esto está en la parte uno, donde hay una narración, ¿no es cierto?, muy... ¿Qué puedo decirles yo? Didáctica de mm, todo lo que hizo Keiko Fujimori para tratar de ganar una elección que no había ganado. Es sí. terrible esa parte, ¿eh? Y Uno, algo, uno Rosa, se acuerda, pero comienza a recordar de nuevo ese Dios mío. algo que quería mencionar, Rosa María, es que algo que me ha permitido, por ejemplo, que yo he observado haciendo este libro, es un detalle que, por ejemplo, en plena campaña del supuesto fraude pasó desapercibido. Como tú, como yo, todas las personas que nos dedicamos a esto diariamente, a veces no nos damos el tiempo de observar el panorama con un poco de distancia. Entonces, por ejemplo, algo que va a observar el lector, sobre todo en la parte de la campaña del supuesto fraude, es la evolución de la campaña, algo sumamente interesante. Al principio era simplemente, mira, aquí hay indicios de un supuesto fraude, pero no estamos chocando con las autoridades electorales. Ellos no tienen nada que ver en esto, estamos siendo bastante cautelosos, respetando las instituciones, pero claro, pasan 4 semanas y ya están diciéndole no seas ladrón, Piero Corbeto. Sí, no, eh, eso, Lourdes Flores, me he recordado esa frase que me había olvidado. Lourdes Flores, que era una mujer tan moderada, ¿no? En este libro aparece, bueno, es real, ¿ah? Eh, sí, Pero Corbeto, no seas ladrón, devuélveme el padrón. ¡Ah! sí. Y no solamente el tema de los agravios, los insultos, las amenazas, sino lo más preocupante de todo, que es ya las acusaciones directas a las autoridades electorales de haber no participado, sino de haber liderado este supuesto fraude, de haber sido una pieza fundamental. Claro, esto en la conspiración del supuesto fraude, ¿no? Al final también comentamos un poco. Que explica mucho de la conducta que tienen contra las autoridades electorales hasta el día de hoy.
O sea, este Congreso tiene líderes políticos encima que tienen que organizar una venganza, y parte de esa venganza es capturar a las autoridades electorales. Así es, así es. Y O sea, también algo que, por ejemplo, también de repente, para mí en particular, pasó un poco desapercibido en toda esta campaña del fraude, que ya tiene que ver más con la comisión instalada en el Congreso. Ahí también menciono claramente cuál es la evolución, ¿no? Primero se conforma, luego hay un informe preliminar, se pide más tiempo, las fechas están muy puntuales también. Y bueno, en el informe final, algo que sucede, yo menciono el número de reuniones, el número de solicitudes oficiales que hicieron de información a las distintas autoridades electorales, pero algo curioso que pasa con esta comisión es de que, ya sea de manera casual, me imagino que ha sido de manera casual, desmienten ellos mismos una de las piezas clave de la campaña del fraude, que fue la votación de los muertos. Ellos mismos sí, desmienten que no han encontrado nada que demuestre que han habido pues allí este tipo de manipulación. Entonces sí creo que se es una de resuelve las bastante bien, grandes, ¿no? yo diría que es una de las grandes vergüenzas políticas del Perú, el cuento del fraude, porque además demoró mucho, ¿no es cierto? Duró todo el primer año, o sea, casi todo el primer semestre, digamos, de julio a diciembre continuaron con esta historia, Uh -huh. enervó, distrajo, y al final habían otros temas mucho más graves que sí estaba haciendo Castillo, como después tú comienzas a contarlo, que merecían mayor atención, estos mítines que convocaban todos los sábados los mismos y que cada vez eran más chicos. No había ningún fraude, pues. Muy bien. Ahora, tú en cada capítulo termina con primer intento de vacancia, segundo intento de vacancia y finalmente adiós, tercer intento de vacancia y chao, Sí, ¿no? Los últimos días. O sea, cada capítulo cierra con los intentos de vacancia. así El es. segundo, el segundo capítulo arranca con la caída del gabinete de Mirta Vázquez. Eh, ¿Por qué? O sea, el primer capítulo es, digamos, todo lo que pasa antes, durante la campaña, todo el primer semestre, Uh -huh. hasta el primer intento de vacancia, que me parece que es en octubre o noviembre, Sí. y toda esa parte es Guido Bellido. Y luego tú estableces como un segundo momento Mirta Vázquez. ¿Por qué te interesó separarlo de los otros momentos y de Aníbal Torres? Bueno, el libro deja muy en claro que aquí hay tres momentos, ¿no? Tres grandes momentos que son que Así es. gracias a los propios hechos se dividen por sí solos, ¿no? Que es los tres intentos de vacancia. Uh Ahora, -huh. el caso de Mirta Vázquez es sumamente interesante, no solamente por la manera en la que llega, actúa y se va, a pesar de que fue muy poco tiempo. Las personas que puedan leer el libro van a encontrar muchas cosas nuevas, van a ver, por ejemplo, esta llamada extraña que se hizo. Bueno, voy a hacer un poco de spoilers, ¿no? Porque no, ¿Ya? no me queda Dale, otra. dale. Hay una llamada, por ejemplo, a Francisco Sagasti que se da Claro. cuando hay el primer intento de Mirta Vázquez de renunciar. Entonces, creo que es un momento muy importante el del gabinete de Mirta Vázquez porque pareciera, hasta ahora algunos simpatizantes del gobierno de Castillo sugieren que este fue un intento de cambio de mando, ¿no? O sea, un poco cambiar el sentido del gobierno, pero si vemos los hechos, vemos que no fue así, simplemente fue la Lo que pasa continuación es que, de la para conducta. recordar lo que pasaba en el primer semestre de 2021, obviamente Guido Bellido tenía pues la animadversión de todo Lima, ¿no? Era una persona que se presentaba en las entrevistas y te insultaba en quechua, había que traer Sí. un traductor para que no te insulte, o si te insultaba contestarle. Uh -huh. Había además una conducta de Bellido que reportaba más a Cerrón que a Castillo. O sea, tenía una Sí. agenda política con Cerrón, ahora están peleados, pero tenía una agenda política con Cerrón que termina en que quiere estatizar el gas de camisea, ¿no? Que obviamente es como exactamente igual como Rafael López Aliaga que quiere estatizar los peajes, ¿no? Por si acaso, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? El Entre mismo mensaje. Puca y Rafael no hay diferencia. Lo que pasa es que Puca no se atrevió a tanto, ¿no? O sea, llegó hasta la puerta nomás de la empresa con su papelito, pero no gritaba el 29 les quito los peajes, ¿no? Entonces, no, tuvo la conducta de un comunista orgánico, pues digo,
a expropiar. La entrada de Mirta Vázquez significaba un cambio. Además, ya comienzan a ver al final de los días de Puca las denuncias de, acuérdate, Puente Tarata y los ascensos. Así Y es. que Bruno Pacheco está vendiendo ascensos. Eso llega a oídos de Mirta Vázquez y Mirta Vázquez confronta al presidente, cambian al ministro del Interior para que esto no suceda y ha venido Guillén dura 2 semanas, porque es evidente que hay un problema de corrupción que lo excede y excede a Mirta Vázquez, ¿no? Entonces, esto está relatado. Y esto es un periodo de Mirta Vázquez que dura 2 meses, a todo meter, 2 o 3 meses, Un poco más, poco más o menos, menos. sí. Y Y obviamente con un bombardeo de Vladimir Cerrón diciendo se han entregado a los caviares, antes con el fujimorismo que con los caviares, malditos caviares, ¿no? Entonces, muy parecido a Rafael López Aliaga también. Entonces, tal cual. todo lo que sea moderado y de acuerdo a ley los enerva, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Eh, y Mirta Vázquez comete el error garrafal de ir a Ayacucho y decir que va a cerrar 3 concesiones mineras por decreto supremo. Ahora, discúlpame, Rosa María, también quería mencionar de que creo yo que el libro acaba también con esta idea muy defendida en algunos defensores, que es lo que mencionaba, ¿no? De que buscaban hacer un cambio. El propio Castillo le dice, o sea, hace la jugada para que ella sea premier de un gabinete que no es de ella. Entonces creo yo allí, nuevamente, ¿no? Los hechos dejan muy en claro cuál fue la intención del gobierno desde el principio. No sé si tú, esa parte no la he chequeado demasiado, está muy clara en el libro de Christopher Acosta, Ujú. también es el tema de la desconfianza, ¿no? Castillo es un hombre que no confía en nadie, que prefiere rodearse solamente de gente de su tierra. Y Mirta Vázquez tenía una ventaja, era cajamarquina. Esto le generaba una mejor disposición. Pero hay, no sé si tú tienes la misma sensación a lo largo del libro, ¿no? Momentos de gran codicia a la par de momentos de gran ignorancia. Era como si las dos cosas caminaran juntas, ¿no? El tema de los ascensos, estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo se olvidaban de sacar la resolución para que Guido se vaya, ¿no? Oiga, pero tiene que sacar la resolución del otro, ¿no? Si no, ¿cómo voy a jurar? Ah, la resolución, ¿no? Todo el tiempo es esta dualidad de, yo no tengo idea cómo se maneja esto, oye, enséñame la plata, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Has encontrado esa misma sensación? Algo que percibo, sobre todo por las entrevistas y la investigación, es que, claro, es un gobierno que pareciera, primero, de que nunca tuvo claro hacia dónde iba. Castillo es de la persona, y esto es algo que afortunadamente creo que los tres libros han coincidido. Castillo es de las personas en las que, por ejemplo, hay un montón de testimonios de personas que conversaban con él, llegaban a un acuerdo, mira, creo que lo que deberíamos hacer es esto, y él decía, sí, estoy de acuerdo, está muy bien, suena una muy buena idea, y nunca lo hacía, o hacía todo lo contrario, ¿no? No, no, Era no, algo, no. Es que ahí siempre yo creo que ha sí, habido lo que se llama un sesgo de confirmarte a ti mismo. O sea, tú entrabas, es lo que me explicaba, y decía, señor presidente, no sé, pues, la libertad de prensa es muy importante, usted tiene que apoyar. Sí, sí, es importante. claro. Sí, 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 sí. Ya, muy bien. Por un tema de crianza y social, que en el Perú decir no se considera muy grosero. Entonces, a nadie le dices que no. Tú ponte a pensar la cantidad de gente que ha salido y ha hecho un anuncio. O sea, De Soto salió a decir, ya hablamos, ¿ah? Ya está. Max Hernández, Monseñor Barreto, ya hablamos, ha quedado claro. Inmediatamente salía Vladimir Cerrón a insultarlos, ¿no? Y el mismo Sagasti, ¿no? Salían una horda de insultos entre los Vivertos y Vladimir Cerrón, ¡ah! Neutralizaban al Sí, tal cual. Salaverry. ¿Cuánta gente ha pasado por esa oficina y ha salido a hacer anuncios? No, yo he venido como amigo a darle unos consejos. Le ha dicho que sí, 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 ahora sí. Nada. Ahora, hay la percepción
de que no entendía ni siquiera lo que le estabas hablando. ¿Ah? Claro, También. hay distintas, nuevamente, ¿no? Hay varias maneras en las que han interpretado este comportamiento y yo agregaría un detalle más, Rosa María, que es el de, hay muchos testimonios también que señalan de que, por ejemplo, el presidente recibía a alguien en su despacho, alguien de altos cargos, y ni siquiera terminaba la reunión y ya ingresaban al despacho los chotanos, este círculo cercano, a hablarle al oído, a decirles cosas en medio de la conversación, y allí se dejaba muy en claro quiénes eran las personas, no solamente que tenían el mayor acceso al presidente, sino también quienes al final terminaban jalando los hilos. Claro, lo que pasa es que, a ver, para el entorno palaciego, si tú tienes sentado a la presidenta a un semi-imputable, entonces tú lo rodeas y es tuyo, pues. Entonces es como si todo el mundo corriera con la piñata del santo, ¿no? A ver quién se la queda, completita, ¿no? Y el último que la agarra es el que la tiene. Entonces, eso es lo que pasó con Castillo. Un hombre que de este libro y de los demás se ve claramente que no toma decisiones, las toman por él, y las que toma están orientadas a un beneficio personal, las pocas que toman, ¿no? Y que los que la toman por él, a los que le da la confianza, digamos, son mucho más poderosos que él. Entonces, este gobierno del pueblo en realidad es el gobierno de los que rodean a Castillo, con Castillo, por supuesto que es absolutamente culpable también, pero tú dices, no juzgamos las razones, estamos viendo los hechos, pero Ujú. que entran y salen de este despacho y la relación con el Congreso también es de esa manera, ¿no? O sea, capta un grupo de congresistas, tráelos para acá y así Sí. no nos tocan a los ministros y no me vacan a mí. Y algo también, Rosa María, que quisiera resaltar es que, por ejemplo, los hechos nos dicen de que esta idea, nuevamente, ¿no? Impulsada por defensores, por simpatizantes, de que el presidente de repente no tenía la intención de hacer algunas cosas, que de repente la desinformación le ganaba en algunos casos, también puede ir quedando descartada, porque, por ejemplo, un hecho sumamente importante en todo el gobierno fue la reunión que tuvo con el entonces ministro del Interior, Avelino Guillén, el cual lo persiguió para iniciar la reforma policial e incluso le puso sobre la mesa, usted lo único que tiene que hacer es firmar, y no se dio, y ahí está otra vez, ¿no? Si tienes, digamos, tu Es que propio ministro. había otros que habían agarrado la piñata, pues. ¿Te das Exacto, cuenta? Y él, exacto. bueno, mejor me voy con los otros que me dan más platita. Este no me está dando nada. O sea, iba a la par. eh, o sea, lo que pasa es que la codicia de Pedro Castillo ha sido inmensa y su ignorancia también. Entonces, esta mezcla hace que termines en la cárcel. O sea, por algo está en la cárcel por corrupción, ¿no es cierto? Por dar un golpe de Estado codicioso y por dar un golpe de Estado sin apoyo militar. Y ahí vamos saltando rápidamente hacia la parte 3, donde ya viene el Ujú. tercer intento de vacancia, que es donde ya narras lo de los 100 grandes, Silva, que es un momento crítico para su gobierno. Yo, cuando escuché ese audio, donde Samir Villaverde le dejaba 100 grandes a Silva, dije, bueno, esto es como el video Puro y Montesinos, ¿no? Acá acabó. Y no Pero acabó no. nada. Eso te demuestra también un personaje, bueno, creo que el coprotagonista de esta historia, sin duda alguna, es el Congreso, ¿no? Que siempre ha Claro. estado no solamente conspirando, haciendo todo lo posible por impulsar intentos de vacancia, mira, desde el primer día, ¿no? Incluso hay un detalle clave que algunas personas que han leído el libro me han comentado que les llamó mucho la atención, y es que, por ejemplo, cuando un día antes de que Patricia Chirinos anuncie la presentación del primer intento de vacancia, Mari Carmen Alba, la entonces presidenta del Congreso, ella sale a los medios a decir, aquí no se va a presentar nada, está totalmente descartado, y bueno, 24 horas después se da Ahora, el anuncio. hay en este protagonista, que es el Congreso, una línea también en el tiempo que fue dramática. Ellos estaban absolutamente seguros de que Castillo los iba a disolver, más o menos Sí, desde el primer día. sí, Y tal cual. todo el trabajo del Congreso
de la comisión de Patricia Juárez, de María del Carmen Alba, era a nosotros no nos disuelven. Eso era todo lo que tenían que hacer. Nosotros matamos primero. Exactamente, nosotros lo matamos primero. Pero ese nosotros lo matamos primero no es porque no me gusta su política o porque está robando mucho, no, es porque nos va a disolver. Nuestra sobrevivencia depende de su aniquilamiento, ¿ya? Esa es la verdad, o sea, tú ves los hechos acá y es el primer intento de vacancia, el segundo y el tercer intento de vacancia son intentos de vacancia para que no nos disuelva. Al punto que el primer acto de la Comisión de Constitución en agosto del año 2021 es modificar la cuestión de confianza por ley cuando ya se nos había prohibido el Tribunal Constitucional y elegir a un nuevo Tribunal Constitucional a toda bala para que ese nuevo Tribunal Constitucional te aguante una modificación de facto a la Constitución, porque es de facto, o sea, de verdad, no es constitucional lo que han hecho. El Tribunal Constitucional dice que nuestra ley es constitucional. Por lo tanto, como dijo el presidente del Tribunal Constitucional hace apenas un par de meses ya, el Congreso solo puede ser disuelto cuando así lo desea. Claro. Eso es lo que han logrado. Y conozco casos, y tú lo narras, o sea, y ella misma lo ha dicho, con lágrimas, ¿no? Ustedes no saben lo que hemos hecho, hemos salvado la democracia del Perú. Hemos salvado nuestro pellejo. Están absolutamente convencidos de que los iban a disolver. Ahora, Rosa María, algo que yo pienso, es una opinión, que se basa en los hechos, ¿no? Que tú revisas en el libro también, y es que, claro, tengo la impresión de que las bancadas, Fuerza Popular y todas estas, se quedaron con el trauma de la disolución del 2019. Absolutamente traumados. Un trauma que les dura hasta ahora y por el cual también claman venganza. O sea, tienen el trauma de la disolución del 2019 y tienen el trauma de haber perdido las elecciones del 2021. Entonces, todo lo que signifique identificarte como un actor en ese proceso va a ser exterminado. O sea, Salas Arenas, Piero Corbeto, Vizcarra, Mirta Vázquez, que fue presidenta del Congreso, que se queda después. O sea, todo eso tiene que ser exterminado y tiene que ser levantado como positivo. Merino, todo lo que estaban al otro lado, ¿no? Sí. Y de hecho, el Congreso actual opera en esos términos. O sea, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archiva las denuncias. ¿Contra quiénes? Contra todos los que denuncian a Zoraida Ábalos. Y a Zoraida Ábalos, por supuesto, la castigan y la votan. Claro. Entonces, todo parte de la misma idea de tenemos que organizarnos porque nos van a disolver, ¿no? Y tenemos que vengarnos y hacer un escarmiento de los que disolvieron el Congreso, porque la disolución del Congreso es el origen de todos los males. Exacto, ¿no? Y allí también creo que el libro deja claro, muy en claro, cómo es que, como tú acabas de mencionar, ¿no? Desde el primer día que ponen un pie en el Congreso, ya tienen ellos una agenda. Ellos ya saben que tenemos que, mira, 2021, ¿no? Tenemos que debilitar la cuestión de confianza, tenemos que ponerle un candado al candado, tenemos que asegurarnos. Y así como hay, creo yo, algunos congresistas que saben que esto forma parte simplemente de una estrategia, de un discurso, de una narrativa, hay otros, y yo creo que es la mayoría, que realmente se han creído su propio cuento, ¿no? De que aquí hay una lucha contra el gobierno de Castillo, que los quería disolver, que estaba buscando las herramientas, y desafortunadamente alguien que colaboró con esta propia narrativa fue el propio gobierno de Castillo, que paraba jugando con fuego, ¿no? Hablando de la bala de plata, que vamos a presentar la cuestión de confianza. Claro, eran un poco manotazos de ahogado que se dan con mayor, se dan de manera más frecuente cuando ya están pues hasta el cuello, pero bueno, ahí tú ves cómo es que el país... y hay también una historia, una subhistoria en esto, ¿no? Que es la sociedad de Vladimir Cerrón con Castillo. Una sociedad imposible, porque Cerrón es imposible. Entonces, que estaba a su lado, que se apartaba, y parte de la explicación del golpe de Estado viene en la conducta de Cerrón. Si Cerrón, ya estamos en el capítulo 3, si Cerrón lo hubiera llamado y lo hubiera dicho, no te preocupes,
nuestra bancada de 17 te apoya y en general tienes 42 votos, es imposible que te bajen. Y tenemos a los niños con nosotros, pero Vladimir Cerrón no le contestaba el teléfono, porque Exacto. quería esperar hasta las 4 de la tarde para decirle sí te vamos a apoyar. Y Exacto. Castillo no tenía sistema nervioso para aguantarlo, pues a las 11 de la mañana dio un golpe de Estado. Exacto, es algo muy, muy, muy importante lo que mencionas. Una pieza clave también, obviamente, es Cerrón, quien nunca le dio, vamos a ponerlo en términos un poco sentimentales, ¿no? Nunca lo oficializó, nunca dijo, ¿sabes qué? Vamos a estar allí para ti, vamos a apoyarte en todo, nunca le dio la seguridad necesaria y eso ocasiona que, eso lo menciono en el tercer capítulo Nunca también. Es una buena frase cuando estás con una chica, ¿no? Sí. Y no la oficializa, la chica dice, no, este no quiere nada conmigo. Sí. Nunca me ha presentado a su mamá, no, nunca me ha llevado a su Exacto. casa, ¿no? No conozco a su mamá, yo creo que no me ha oficializado. Nunca lo oficializó y encima habían rumores del coqueteo con Boluarte. Entonces, sí, son muchos factores los que juegan en la cabeza de Pedro Castillo y que al final lo terminan convenciendo de que aplique este intento de golpe de Estado que ya venía evaluando como una especie de botón de emergencia, ¿no? En lo Tú que, transcribes completito el discurso. sí. Yo también lo volví a leer ayer, pero yo lo tenía que usar para una clase. Realmente es un discurso muy interesante como pieza histórica, ¿no? Porque toda la primera parte es la justificación, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Exacto. La prensa maldita, el Congreso maldito, todos son El unos fraude. el fraude, no me han dejado, soy pobre provinciano, campesino, rondé, o sea, toda la dramatización y luego ya las medidas son idénticas al discurso de Alberto Fujimori el 92. En el discurso, como tú bien mencionas, ahora yo agregaría algo también. Este discurso, creo yo, cualquier persona que lo revise con un poco de detalle, también va a notar que ha sido muy improvisado. Muy improvisado. Tiene A mí me muchas... parece, a mí, con todo cariño, ¿no? Me parece la mano de Aníbal Torres. Hay términos que utiliza Aníbal Torres, nuevamente, ¿no? Yo Sobre he la prensa, tratado... porque la forma en la que se dirige a la prensa, esa es retórica de Aníbal Torres. Y no solamente eso, sino también estas frases, ¿no? Que van más por el tema no sé exactamente cómo definirlo, pero algo así como que estoy haciendo esto porque tú me hiciste esto, ¿no? Esta es la justificación. Entonces, un mensaje muy, muy sentimental, diría yo, en algunos aspectos, pero que de un momento a otro cambia el switch y dice, vamos a iniciar. Y ahora, otro detalle también que quiero resaltar es, claro, yo trato de poner los reflectores no tanto sobre el cierre del Congreso, que obviamente es importante, pero también el objetivo aquí, que era el control del sistema de justicia. Él quería inmediatamente pues, que se realice esta reforma judicial, la llamada que se da con el alto mando policial, no tengo su nombre en la memoria, para arrestar a Patricia Benavides. Entonces, y todos los hechos ya, pues, en el último capítulo yo incluso menciono horas, ¿no? Ya con minutos exactos cómo es que se dan. Sí, todo lo que va pasando ese día, ¿no? Que todos recordamos también, porque lo que estábamos haciendo, estábamos preparando, ¿no? Para las 4 de la tarde arrancar una larga jornada sobre la vacancia. Ed Málaga decía que sí tenía los votos, tú contabas y contabas y contabas y no los tenían. Y es raro, yo dije 2 años, no, es del 2021, en realidad son 16 meses de gobierno, no son 2 años. Y claro, cuando uno ve, estos son 2 años de tu vida, porque Curwen y yo hacemos lo mismo todos los días, dice, sí, ¿no? Estos son 2 años de mi vida. Qué rápido se pasaron, pero efectivamente, acá están los 2 años de la vida del Perú, muy, muy compendiados, pero no hay mucho más que decir, porque, digamos, Pedro Castillo no va a ser recordado por sus grandes obras, ¿no? No hay una sola obra, ni siquiera física, o sea, me refiero a un proyecto de gobierno del pueblo, no hay nada.
No, y incluso también las grandes promesas simbólicas, como por ejemplo, se me vienen un par a la mente, ¿no? Algunas que de alguna manera tenían sentido, como por ejemplo la segunda reforma agraria, que en realidad Claro, lo que buscaba era fortalecer el agro, llegar un poco más a los campesinos. También tenemos otras promesas un poco tontas, por así decirlo, como el donar el palacio de gobierno para que se convierta en un museo, crear el tan mencionado Ministerio de Tecnología y Ciencia, y no se hizo nada al final. Lo único que tenemos es un gobierno que desde el primer día se dedicó simplemente a la defensa, a la negociación política para la supervivencia y a todos estos entripados y presuntos actos de corrupción que al final, estaba pensando que en sí, realidad eso del museo no es mala idea, pero como museo del crimen. O sea, te imaginas unos tours para conocer el baño de Bruno Pacheco, yo creo que claro, venderían como pan caliente las entradas, ¿ah? Pase no usted es mala al idea. cuarto de Jennifer que fue allanado. Interesante. No, sí, Abel, dijo Rosa María, cuando dice la Rosa María, Abel es No, no, importante. no. Ah, Sigue adelante, no. sí, adelante, lo decía, Museo del Crimen, de repente podría ser, no, los días domingo, ¿no? Se abre Palazzo para hacer tours. El pueblo ve, caramba, acá entró la policía, allanamiento, ¿no? Acá fue el allanamiento, acá dejaron las cosas, Con porque figuras de cera, así con figuras de cera, así, ¿no? Harvey Pero Colchado. Sí. o para atrás, ¿no? Hay muchas cosas hacia atrás, ¿no? En diferentes ambientes podrías hacer diferentes representaciones de diferentes gobernantes. Sí, un museo del crimen de repente podría ser interesante, pero no, hay que Claro, mantener para este gobierno un poco de honor en medio de todo. disculpe, solamente para terminar, efectivamente, ¿no? Al final no hay grandes obras, creo yo, por las que se pueda recordar al gobierno. Sí hay un montón de investigaciones que continúan hasta el día de hoy, destapes que seguimos viendo en los medios. El caso, por ejemplo, de Sada Goray, creo yo, recién estamos observando los primeros tentáculos, ¿no? Todavía tenemos mucho por Además, piensa profundizar. que Marrufo comienza a hablar el día que, el día que el señor Castillo da el golpe. O sea, Sí. él dice, yo le he llevado 50.000 soles, 60.000 soles a su oficina, ¡pum! Golpe de Estado. La pantalla Sí. partida, ¿no? En un momento, o sea, ¿qué está pasando aquí? Eso todavía recién se sabía en el momento en el que tú pones el punto final del libro, ¿no? Así que hay mucho más para contar. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido siempre del gobierno de Castillo hasta hoy es la velocidad para robar. Porque normalmente la gente se demora. O sea, tú cuando llegas al poder, bueno, estás envanecido, ¿no? Te crees importante, disfrutas un poquito ¿no? De la sensualidad del poder. Pero estos llegaron y ya había repartija. O sea, no perdieron el tiempo en otra cosa que no sea darle al enamorado de la hija el contrato, estos los de, ¿no? Heiner y sus amigos armar cómo nos gastamos 500 millones de dólares, Silva, que era el chofer de la campaña, ¿no? Eso se ha descubierto también en el libro de Stephanie Medina. Ese era el chofer, ya era ministro y repartía también. Una velocidad para la rapiña que pocas veces se ha visto, ¿eh? Por eso sí creo que podrían aparecer más historias adelante, porque claro, fue tan rápido que de repente se nos ha pasado algunas cosas. Ahora, no sé cómo le ha ido a la venta, espero que bien, pero hay un fenómeno también, no sé si te pasa, Curwen, de que es, ¿sabes qué? Ya no me cuentes de eso, ¿no? ¿Vas a hablar de Castillo? Ay, no, Castillo, ya no me cuentes de eso. Es como hablar de la pandemia, ¿no? Ay, no, por favor, no me hables de la pandemia. O no me hables de la subversión en el Perú de los 80, ¿no? O sea, sí, dime terrorismo nunca más, eso sí, ¿ya? Pero no me hables de lo que realmente pasó en los 80. ¿Te ha pasado un poco que te digan de Castillo? No, de Castillo no quiero saber nada. Háblame del futuro, por favor. Bueno, afortunadamente no me ha pasado. Todavía. Al libro le está yendo bastante bien la recepción de la gente. Hay muchos comentarios de todo tipo. He recibido también comentarios, por ejemplo, de mis amigos izquierdistas que no están de acuerdo porque Que ellos van a estar. creen de que aquí ha faltado un poco en profundizar en el personaje, qué sé yo. Pero algo que he intentado y creo que he logrado con este libro también, que es un poco parte de mi chamba también,
que es, yo no tengo este lenguaje periodístico, este lenguaje, yo intento ser un poquito más narrativo, ¿no? Contar un poco Sobrio, la historia, sí, más sobrio. sí, y también, nuevamente, ¿no? Yo insisto mucho en este punto, que es algo que yo he hecho intencionalmente, por supuesto, que es el de no decirte pues, que esto está bien o esto está mal. Esto pasó, ¿no? Ahora, Ya de ti como lo ahora, es interpretas. curioso porque en tus programas no haces eso. En tus programas, cuando haces Purwell, Sí. el personaje, Purwell se burla de todo el mundo, se Ah, sí, burla. me burlo un poco. Entonces, claro, cuando tú te burlas estás haciendo un juicio, pues, ¿no? Claro. Evidentemente, un juicio divertido, lúdico, pero estás haciendo un juicio. Acá no, acá se parece más a Mototaxi en ese sentido, ¿no? Se parece más a Mototaxi. Aunque Mototaxi era también un poquito burlón, ¿eh? Acá le has bajado el tono te has vuelto más serio, pues has Sí, envejecido. estoy Entonces ya envejeciendo. estás envejeciendo, ya la cosa reviste mayor seriedad. Muy Así bien, es. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que con esto hemos terminado ya la Feria del Libro completa de todas las novedades que se presentaron, pero por supuesto ustedes lo pueden seguir comprando en cualquier librería. Gracias a Víctor Caballero por haber estado con nosotros esta mañana. Castillo, breve historia del gobierno del pueblo, de Penguin, bonita la portada con el lápiz roto, ¿eh? Qué pena. Un lápiz roto, ¿para qué sirve? Para nada, porque no escribe. Muy bien, gracias Víctor, y nos vemos nuevamente, Abel, el día de mañana. Así es, Rosa María, gracias a Víctor Caballero. Preguntan, ¿está en todas las librerías? Sí, tiene que estar, ¿cómo no va a estar? Pues, Sí, ¿no? no, Pikmin tiene, Víctor ya no está, pero Pikmin tiene muy buena distribución, entonces en las librerías más grandes de Lima está de todas maneras. Yo creo que sí. O sea, de hecho, creo, está en el Virrey de todas maneras, eso sí lo tengo claro. Muy bien, Abel. Nos tenemos que despedir. Mañana vamos a tener una entrevista muy especial, ojo, porque vamos a hablar de los sucesos en Huamanga el pasado Así es. diciembre. Nosotros anunciamos esta noticia, la leímos el viernes, no nos hemos olvidado. Vamos a hablar mañana sobre este tema, sobre lo que las mismas jefes de patrulla reportan que hicieron en Ayacucho. Y creo que la información no ha tenido toda la relevancia que tiene que tener, pero va dejando en claro que las Fuerzas Armadas no tenían ninguna posibilidad de haber controlado a población civil y que por eso se da el resultado que se da en Ayacucho. Muy bien, Abel. Hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Cuídense mucho, por favor. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.